Quiero pedirles que abran sus Biblias, segunda de Timoteo. Y el mensaje de esta ocasión estará basado en el capítulo 3, todo el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Les comentaba que el domingo pasado, a propósito de este mes de septiembre, mes en el que los cristianos, en buena parte, celebramos el mes de la Biblia. Les voy a comentar luego por qué, desde que termine la campaña, por qué se escogió el mes de septiembre. Porque en este mes ocurrieron muchas cosas en el pueblo cristiano mundial con relación a la Biblia, su traducción, su difusión, la vuelta al significado evangélico de la vida cristiana. Acontecimientos ligados a este mes hicieron que la tradición cristiana global tomara el mes de septiembre como un mes emblemático de la palabra del Señor. El domingo próximo pasado, en el Salmo 19, nosotros presentamos el mensaje Dios nos habla. Y decíamos que Dios nos habla, por lo menos, como dice ese Salmo 19, por lo menos de tres maneras. ¿La recuerdan? Que Dios nos habla de su gloria a través de la creación. Que Dios nos habla de su poder transformador a través de la palabra, que convierte el alma, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que hace sabio al simple, al inexperto. Y también nos habla de nuestro camino por medio de la conciencia humana. Líbrame de mis pecados que me son ocultos, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, Jehová, nuestro Redentor. Así que Dios siempre ha tenido el interés de hablarle al hombre. Y Hebreos dice que habiendo hablado en otro tiempo, ¿de cuántas maneras? De muchas maneras. Finalmente nos habló por medio de la palabra encarnada, que es Cristo, y por medio de la palabra escrita, que es la Biblia. Así que Dios se ha venido revelando, dándose a conocer, y de una manera climática. Esa palabra significa el tope y definitivo. No busque más revelación porque no hay, por lo menos en el sentido estricto. Cuando una persona dice que Dios le revela, realmente lo que quiere decir es que ha entendido que Dios ha utilizado ciertas cosas, pero revelación estrictamente hablando no hay más. O sea, no hay cosa nueva que Dios pueda decir de Él, de su plan de redención y lo que necesita un cristiano para vivir acá. No hay cosa nueva. No hay libro que se tenga que escribir, ni hay pretensión alguna de completar la Biblia que quedó incompleta. No. Todo lo que necesita un creyente para conocer a Dios, para ser salvo, para vivir en santidad y ser útil en la vida, está en la palabra del Señor, está en la Biblia. Este es el segundo mensaje, al que he titulado La palabra de Dios, esta generación y la que viene. La palabra de Dios, esta generación y la que viene. El doctor Roy Lyon, que fue el rector fundador del Seminario Teológico Bautista de Venezuela, solía decir a sus estudiantes esto: si una generación de cristianos calla, probablemente la próxima generación no será cristiana. Lo voy a repetir: si una generación de cristianos calla, probablemente la próxima generación no será cristiana. El salmista dice: tú has sido refugio de tu pueblo de generación en generación. Y al decir esto no solo refiere que la presencia de Dios ha sido el refugio de los hijos de Él, sino que los creyentes también se han refugiado en la palabra de Dios. Lo voy a repetir porque esto me parece hermoso. La palabra de Dios como un refugio. La palabra de Dios ha sido roca, fortaleza, escondedero y escudo de los hijos de Dios ante los dardos de Satanás, ante los dardos de la vida, ante los ataques del sufrimiento, del dolor. Cristianos tras cristianos nos hemos refugiado hasta hoy en la palabra de Dios. No un refugio de cobardes,
que huyen a la realidad, sino el refugio de aquellos valientes que siguen luchando, escondiéndose en Dios y garantizando su fe y su vida en la palabra de Dios. Dios encargó a Israel esto. Estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a quién, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir estas cosas? Se refiere definitivamente a la palabra de Dios, que en este caso es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entre una generación y otra, la enseñanza y la vivencia de la palabra de Dios es fundamental si queremos levantar otra generación temerosa a Dios, fiel a sus enseñanzas y útil a sus propósitos. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Con su vigor y eficacia. El cielo y la tierra pasan, la palabra del Señor permanece para siempre, pero ojo, no por ello demos por sentado que siempre una generación saludable de cristianos sucederá a otra, por lo menos no de modo espontáneo o automático. Y recordaba, después que venía en camino, que no metí en esta nota algo que quiero decir acá. La cita que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y palabras que se arrancan de la Biblia como para significar que automáticamente la generación que viene va a ser cristiana. La generación que viene va a ser fiel a la palabra y va a seguir los caminos del Señor. La palabra de Dios tiene que estar presente para que haya transformación. Tiene que vivirse o modelarse, tiene que enseñarse, transmitirse y enseñarse bien. Mire, la historia en general y bíblica en particular muestra que no todas las generaciones han sido fieles a la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en el tiempo del profeta Samuel, ¿qué se dice? Escaseó la palabra de Dios. No era común escuchar palabra de Dios en esos tiempos. Hoy, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, donde otrora existieron los cristianos, además donde nació el cristianismo, donde estuvo arraigada la tradición judeocristiana, ya no quedan cristianos, o quedan muy pocos cristianos, y muchos de ellos están sufriendo la hostilidad y son martirizados por quienes se oponen y persiguen al cristianismo. ¿Qué pasó entre una generación y otra? ¿Cómo es posible que donde nació el cristianismo, la cuna del cristianismo, hoy es el bastión de tanta hostilidad hacia Cristo, hacia la Biblia? Los cristianos se persiguen, se martirizan y se matan por su fe en el Señor y por querer andar conforme a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que en muchos de esos lugares donde había iglesias a las que le escribió Juan de Patmos, quienes recibieron y leyeron las cartas de Pablo, hoy no queda presencia mucha de cristianos, poca o ninguna? Los cristianos han sido perseguidos o exterminados. ¿Qué pasó entre una generación y otra? Nosotros tenemos no solo el deber de compartir la palabra de Dios con todos. Le decía a mi esposa esta mañana: ¿te das cuenta que hoy no es como antes? Hoy se regalan pocas Biblias. Antes los cristianos regalaban más Biblias, ahora se regalan más cosas. Está bien, tarjetitas, flores, aparatos, cualquier cosa. Pero antes los cristianos teníamos, pienso yo, no sé si estoy equivocado, una cosa grande y muy especial: regalarle una Biblia a una familia recién casada, a un funcionario público, a un maestro, a un gobernante, y decirle: sé gobernante conforme a la Biblia, gobierne conforme a la palabra de Dios. No se ve mucho. Comenzando por casa, tenemos la responsabilidad, aquellas que están barrigonas ahorita porque van a tener sus hijos, quienes tenemos hijos pequeños o quienes esperan hacer familia, tienen que meter en su agenda el compromiso vital de enseñar la palabra de Dios. Y puede que sea uno de los mayores reclamos que nos haga quién sabe quién, si Dios o la generación que viene, que nosotros callamos. Que nosotros, teniendo el privilegio de poder difundir y hablar la palabra de Dios libremente, porque hasta ahora, gracias al Señor, aquí en este país no se nos persigue por eso. Usted puede ir y hablar allí, enfrente, con cualquier persona comiéndose una hamburguesa, un perro caliente, puede hablarle de Dios y de la Biblia. Europa es sumamente difícil. Estamos hablando de reevangelizar Europa, incluso de reevangelizar a Norteamérica, porque se están tomando otros caminos
Porque no es suficiente con tener una Biblia en la casa y llamarse que es una cultura evangélica y cristiana. Podemos tener la etiqueta de ser cultura evangélica y cristiana y llevar vidas con valores muy alejados de la palabra del Señor. Se nos reclamará probablemente que tuvimos la libertad de enseñar, de repartir Biblias, de predicar la Biblia, de vivir la Biblia y no la aprovechamos. Ahora, ¿qué les propongo con toda esta introducción un poco más larga de lo común? Mientras tanto pululan por allí, por doquier que cualquier cantidad de ideas, en todos los formatos. Nuestros niños y adolescentes se ven expuestos a tantas enseñanzas. Se vende como pan caliente los libros de autoayuda. Maneras de ver el mundo que cuando usted examina por debajo, tienen muy poco de cristiano y de bíblico, pero suenan bonitos. Y te dicen, tú eres la estrella de no sé quién, y tú tienes un gran sueño y decláralo, y tal cosa, una vida sin Dios. Cuando usted examine mucho de esa autoayuda, lo que se está diciendo es, tú solo puedes hacerlo, tú no necesitas de Dios, todo está dentro de ti. Propongo entonces que en este segundo tema de nuestra serie hablamos del tema que ya anuncié en la Biblia, esta generación y la que viene, y quiero que veamos tres cosas. En primer lugar, que veamos que una generación sin Dios, una generación sin Biblia, va camino al deterioro y a la perdición. En segundo lugar, quiero que veamos que Dios llama a su generación de cristianos a persistir en la Biblia. Persiste tú en lo que has aprendido. Y en tercer lugar, que la palabra de Dios sigue y seguirá siendo útil para levantar una generación preparada para toda buena obra. Vamos a leer, pendiente con la proyección si me pueden ayudar, porque vamos a revisar, vamos a barrer todo el capítulo. Versículo 1, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice? También debes saber esto. Timoteo escribe desde dónde? Pablo escribe desde dónde? De la cárcel. Por eso la segunda epístola a Timoteo es dramática. No es meramente discursiva. Pablo escribe desde el alma. Pablo dice, el tiempo de mi partida ya está cercano. Ya yo estoy listo para ser sacrificado. No estamos hablando de un hombre que quiere escribir sandeces. Es un hombre que escribe lo que sabe que quiere escribir. Y le dice a su hijo Timoteo con mucha precisión, entre las tantas cosas que le instruye, debes saber esto, Timoteo. Como el Señor nos dice a nosotros hoy, los padres, las madres, los cristianos deben saber esto. O sea, Pablo a partir de este versículo va a comenzar a enunciar una cantidad de cosas que se tienen que saber. ¿Qué se tiene que saber? Que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Una generación peligrosa. Un tiempo peligroso. Y esto hay que saberlo. No hay que dormirse en ello. Lo que está en juego es muy grande para que nosotros no lo sepamos. ¿A qué me refiero? Al destino de una generación sin Dios. A una generación sumamente peligrosa. Eso hay que saberlo. ¿Cuáles son esos postreros días? Estudiosos le van a decir que son tiempos reservados, que no han llegado, que van a ser muy difíciles al final, cerca de la venida de Cristo. Otros, entre los cuales me cuento, creo que los postreros días, cada vez que se dice en el Nuevo Testamento, los postreros días se refieren al lapso que está entre la primera y la segunda venida de Cristo, que incluye una serie de acontecimientos que irán increciendo. Y le voy a decir por qué yo creo que los tiempos postreros de que habla Pablo fueron los tiempos de Pablo, fueron los tiempos de Timoteo y fueron los tiempos nuestros. Una evidencia muy sencilla es que cuando Pablo describe a esa gente dice, a estos evita. Si no eran del tiempo de Timoteo, ¿cómo Timoteo los iba a evitar? Pero eran del tiempo de Timoteo. Y también son los tiempos nuestros. Los días postreros son los días, ese lapso, esa pausa entre la primera y la segunda venida de Cristo, que irá manifestando unas marcas increciendo, y Pablo las va a describir. Y Pablo dice que esta generación, que este tiempo es peligroso. Y cuando usted escucha que algo es peligroso, ¿qué le dice? Amenaza, atenta.
Son días de atentado contra muchas cosas, entre ellas, o entre otras, atentados contra la palabra de Dios. Vamos a ver, versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo que sigue, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, versículo que sigue, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de ¿qué? Amadores de los deleites más que de Dios. Y vamos a seguir en el versículo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y le dice, a estos evita. Estuvieron en los tiempos de Timoteo, fueron peligrosos para Timoteo, están en los tiempos de nosotros, e irán increciendo, cada día se levantarán más. Ahora, una generación sin Biblia, una generación sin Dios, es una generación peligrosa, y nosotros vamos a descubrirla por algunas marcas. La primera marca de una generación peligrosa es una generación que se va a descubrir por su calidad de amor, por su amor. Y Pablo dice que en ese tiempo las personas serán ¿qué? ¿Amadores de qué? De sí mismos. Otra cosa que dice del amor es que amarán más los deleites, amarán más el placer y cualquier cosa que a quién, que a Dios. ¿Y cuál es el más grande mandamiento de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando no se ama a Dios, escuchen, así se puede amar cualquier cosa. Una generación peligrosa se descubre por quién o qué es el objeto de su amor. Una generación donde cada quien se anda amando más a sí mismo, es una idolatría del hombre amándose al hombre mismo, es un tiempo de amar más los placeres que a Dios. Es una generación que no tiene tiempo ni lugar para Dios, que no cumple el más grande de los mandamientos, que es amar al Señor. Ahora, no solo se descubre el peligro de esta generación por su objeto de amor, sino que se descubre por su espiritualidad o su religiosidad. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? Manténgalo allí. Dice que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad. Una cosa es tener el ropaje de ser religioso, de ser piadoso, y otra cosa es demostrar con los hechos que esa piedad es ineficaz, no sirve para nada, es mentiroso, no tiene sustento, no tiene sustancia, es pura apariencia. Y eso es un signo de una generación peligrosa. Y esta generación, escúchame bien, es una generación muy volcada a lo espiritual. Usted no se da cuenta cómo están emergiendo espiritualidades. Una cosa, el surgimiento de espiritualidades prehispánicas que creíamos muertas. En medio de una generación científica, instruida, de mucho conocimiento, uno se pregunta, ¿cómo es posible que ha resurgido con tanta fuerza religiosidades que pensábamos que estaban muertas? Usted va a las librerías y usted se va a sorprender con los libros que tienen tono religioso. Usted dice, oye, pero mira, es bonito. Ora por aquí, medita por allá, piensa por aquí, que prende este palito, que levanta aquella luz, que este aroma. Muy espiritual, muy religiosa. ¿No dice? Oh, qué bueno. Bueno, lo están buscando a su manera, pero están teniendo espiritualidad. Pero no es una espiritualidad eficaz. No tiene eficacia. ¿Saben por qué? Porque no es capaz de transformar el alma. No es capaz de limpiar el corazón. Son espiritualidades para que sigan viviendo, amándose a ellos mismos, buscando más placeres, porque prende esta lucecita o respira este aroma y no vas a tener problemas y vas a ser próspero. Es más, pon una florcita en la ventana de no sé dónde para que te lleguen las buenas influencias. ¿Dónde está la eficacia de esa espiritualidad y de esa religiosidad? Para seguir viviendo amándose a sí mismos, para amar más placeres que a Dios,
A diferencia de la eficacia de una espiritualidad que brota de un alma arrepentida. Como dice el himno, tal como soy de pecador vengo a ti, Señor. Yo no soy ninguna estrella. Yo estoy lleno de llaga. ¿Desde dónde? Desde aquí, de la coronilla de la cabeza, hasta allá. Hasta las plantas de mi pie. Y algunos dicen, pero es que los evangélicos son muy negativos y le siembran miedo a la gente y hacen que la gente se sienta como gusanos. No, el evangelio no anda haciendo eso. Y si se hace está mal. Dios no quiere que andemos en esa situación de viéndonos indignos. Pero la Biblia sí dice que nuestra dignidad viene ¿de quién? De Cristo, que nos limpia, que nos perdona, no de nosotros mismos. No sé si me da tiempo de explicar todo lo que tengo que decir, pero a lo mejor lo dividimos en dos partes, pero tenga paciencia. Lo que hace la gente con el amor en esta generación, lo que hace esta gente con su piedad y su espiritualidad, es una manera de descubrir lo peligroso de esta generación. Otra cosa, el trato de la pureza. Versículo 6. Describe a unos hombres que estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, donde Dios no se toma en cuenta, donde se aleja la gente de la verdad, téngalo por cierto, hay una cosa que camina juntos siempre, que es la herejía y la inmoralidad. Siempre las herejías terminan descubriendo que había inmoralidad. Siempre. Porque el trato a la pureza y a la integridad también descubre a las generaciones. Aquí está hablando de hombres que se meten en las casas. O sea, no está hablando de cosas que nada más que estén en las calles, o en los sitios públicos, o en las oficinas, o no sé dónde, sino que también se meten dentro de las casas. Y yo creo que aquí está hablando de cosas que tienen que ver con integridad sexual, con pureza sexual, con el matrimonio, con respetar y honrar el voto matrimonial, una cantidad de cosas. Para meterse en las casas con intenciones veladas, hay que ser astuto. Entonces está hablando de gente que es astuta y se mete con fines personales. ¿Y cómo tienen un ojo para buscar a las más débiles o a los más débiles? Buscan a niños, buscan a adolescentes que no tienen papá o mamá, que carecen de afectos, son los partidos perfectos. O una mujer triste y sola, o un hombre desorientado con problemas en los afectos. Saben dónde buscar. Otro elemento que vemos aquí de esta generación es el objeto de su amor, el trato a la pureza, pero otra marca es lo que hacen con la verdad. Y Pablo dice que buscan gente que siempre están aprendiendo. Vamos a ver, eso lo leímos, ¿no? Nos detuvimos, nos vamos al versículo 7. Estas mujercillas, que pueden ser hombrecillos también, una de las cosas de esas personas a quienes ellos suelen buscar, que les distingue, que siempre están aprendiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque hay que estar dispuestos a aprender y siempre podemos aprender algo nuevo, ¿sí o no? Pero aquí lo que está refiriendo es que son personas que siempre están en las primeras lecciones. No abandonan la leche espiritual. Se conforman con los rudimentos. Pasan los meses, pasan los años y son los mismos cristianos de la lección 1. Esos son los que buscan. Estos oportunistas y estos que andan con el error. Buscan a la gente que está comenzando o que tiene tiempo y que no ha tomado la previsión y la responsabilidad de crecer en su fe. Siempre están aprendiendo. Esto me recuerda, mi esposa no está por ahí. Yo me propuse comenzar a enseñar en la casa, madre y 4 muchachos. Entonces, bueno, me dice, no, Richard, porque tú no sacas nunca la misma lección. Tú siempre dices, primera lección, parte del cuadro. Este es el diapasón, la boca, la caja de resonancia y otra cosa. Y yo digo, bueno, pero si no me pasan a otro nivel, ¿cómo quieres que los lleve a otra lección? Y siempre, ¿verdad? Me di cuenta y me dio risa. Y ese es un chiste de familia. No, va a ser como Richard. Primera lección, parte del cuadro. El cuadro se compone de... Como el pastor que siempre estaba predicando de domingo, estaba predicando y dice, os necesario nacer de nuevo. Y pasó el otro domingo el pastor, hoy quiero hablar del caso de que os es necesario nacer de nuevo. Y entonces el pastor dijo, el pastor, ¿y hasta cuándo va a predicar de eso?
¿Y por qué predica tanto de eso? Y dijo, porque os es necesario nacer de nuevo. Lo que se hace con la verdad descubre esta generación. Siempre están aprendiendo, no porque les gusta aprender, sino porque no salen de la lección básica. Y aquí cada cristiano, hermano, yo quiero a mi madre, no es una acusación ni salga con problemas de conciencia, para eso está aquí la iglesia, para que aprendamos juntos, para que crezcamos juntos. Pero como si eso no fuera suficiente, vemos en el versículo que sigue, y de la manera que Janes y Jambres, ¿qué pasa con estos hombres? Resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No solo buscan a gente que no crece en la verdad, sino que ellos mismos ¿qué? Se resisten a la verdad. Impresiona, hermanos, cómo ahorita con las redes sociales, televisión y el radio, hay tanta cosa que se está diciendo en nombre de ser predicador, y ser evangelista y ser predicador. Ustedes saben que desde aquí no suelo hablar, y no lo haré, de grupos, pero sí creo que es necesario advertir a la iglesia que ve televisión, que escucha radio, que escucha música, que no todo lo que brilla es oro. No es suficiente con tener una Biblia en la mano y citarla y después lanzarse abiertamente a decir cualquier cantidad de sueños y yo declaro de tal cosa. Hay varias maneras de resistirse a la verdad, y usted se resiste de una manera activa, ¿sí? Cuando usted dice, no creo eso, o cuestiona lo que la Biblia dice, usted se resiste de una manera ¿qué? Pasiva. Cuando usted comienza a mezclar la verdad con otras cosas, porque le parece que la verdad sola no es suficiente. ¿Qué otra cosa vemos aquí que se hace con la verdad? Buscan gente que no crece en la verdad, para seguirlos enredando. ¿Qué más? Resisten abierto o pasivamente la verdad. Pero ¿qué pasa con esta gente? Yo quiero que nos vayamos al versículo 9 primero y después al 3. ¿Qué dice el 9? Más no irán adelante. Y Pablo sabe lo que está diciendo. No irán adelante. Puede que pasen 10 años. Puede que pasen 15 años. Pero no van a ir adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, los del Antiguo Testamento, que son Janes y Jambres, y hay que buscar lo que pasó ahí con Moisés y estos que se rebelaron. No solo al líder, eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestra revelación ante el líder, porque los líderes se equivocan, los líderes nos equivocamos. Lo inadmisible es rebelarse abiertamente contra la palabra de Dios. Eso sí es grave. Que a mí me resistan, porque yo soy pastor, yo no soy inapelable. Y lo he dicho aquí, y lo vuelvo a decir. Mi función aquí tiene valía, y tiene valor, y tiene sentido solo si me sujeto a la Biblia y si la predico. Si no, yo no tengo que ponerle nada a nadie. Nadie tiene que seguirme a mí. Porque tengo la unción y tengo la cobertura de que no, yo no tengo ninguna cobertura. La cobertura es del Espíritu Santo sobre nosotros. La cobertura es de la gracia, de la sangre de Cristo, y la cobertura es de la palabra. Si no estamos cubiertos con eso, yo no quiero ninguna cobertura. Pues que no me es suficiente la cobertura del Espíritu, no me es suficiente la cobertura de la sangre, no me es suficiente la cobertura de la Biblia, que tengo que buscar la cobertura de un hombre. No quiero coberturas. Ustedes tampoco necesitan coberturas. El problema es resistirse a la verdad. Se manifestará tarde o temprano. Ahora vamos al verso 13 para que ustedes... Pablo categóricamente dice esto. Mas los malos hombres y mujeres también. Cada vez que hablen de las mujeres, voy a meter los hombres. Y cada vez que hablen de los hombres, voy a meter las mujeres, porque no es cuestión de género, es cuestión de corazón. Los malos hombres y las malas mujeres, y los engañadores y engañadoras, ¿cómo irán? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Es un círculo vicioso del cual no se van a salir. No crea que el que engaña se va a salir con la suya. Andar engañando a la gente, el que anda timando, el que anda haciendo mal a otro y engañando, no se va a salir de eso.
por lo menos sin consecuencia. Se va a salir si se arrepiente. Creo que queda para un poquito más. Les he hablado de una generación peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque no tiene Biblia, porque no teme a Dios. Por 4 cosas. El objeto de su amor. ¿Qué más? Carmencita, ¿qué van notando ahí? La espiritualidad es una religiosidad de apariencia que no cambia. ¿Qué más? El trato a la pureza y el trato a la verdad de Dios. Ahora quiero que veamos una generación llamada a resistir. Una generación que persista en la doctrina, que persiste en la conducta santa y que persiste en el propósito de Dios. Es lo que dice el verso 10, hijo. Vamos a leerlo. El verso 10 dice: pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. No es suficiente con doctrina más. ¿Qué más? Conducta. ¿Qué más? Propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea, todo lo contrario a los hombres que describimos. Todo lo contrario. Y el Señor dice, persistan en eso. Pero ustedes no sé, han pasado tantos años, ustedes siguen con la Biblia y la Biblia y la Biblia. Eso está pasado de moda. O sea, busquen algo como que más moderno. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. El versículo 2. Pablo le dice, persiste en todas estas cosas, persiste en el sufrimiento, persiste en la piedad, porque todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué les pasa? Lo van a perseguir. Y entonces aquí es donde los niños y los adolescentes preguntan, entonces, oye, pastor, ¿y por qué no vamos a meter en esto? Bueno, es que de todas maneras nos van a perseguir por algo. Entonces, si yo voy a sufrir de todas maneras, yo voy a sufrir por la causa de Cristo. Si a mí me van a perseguir de todas maneras, que me persigan por la causa de Cristo. Porque siempre lo van a perseguir por algo. Por su trabajo, porque le andan mintiendo, porque lo andan difamando, que siempre habrá persecución. Que no me persiguen, que no me persigan. ¿Por qué? Por irresponsable, por malhechor, que no me persigan por eso. Si me van a perseguir, que me persigan por la piedad. Que es diferente. El Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Bienaventurado. Si a mí me lo hicieron. Ahora, si eso ocurre por otra cosa, yo soy responsable. Persiste en la doctrina, persiste en la conducta, persiste en el sufrimiento, persiste en la piedad, sabiendo de quién lo has aprendido. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué, de quién lo has aprendido. Vamos a quedarnos aquí. ¿De quién lo aprendió Timoteo? Lo aprendió, pero antes que llegara un hombre llamado Pablo, había una viejita y una mamá. La viejita llamada Loida y la mamá llamada Eunice. El poder de una madre piadosa. Y de un padre también. No solo de una madre, un padre piadoso también es una bendición. En este caso, en el caso de Timoteo, fue la bendición de tener una abuelita piadosa. Y yo le decía a Madre esta mañana, se me ocurre un plan, un programa que llamamos Operación Loida, que es un ministerio de todas las abuelas, donde cada letra sea leer la Biblia, oír la Biblia, imitar la Biblia, dar la Biblia y aplicar la Biblia. Me dice, bueno, después me cuentas, Richard, nos queda poco tiempo. Loida. Gracias al Señor por las loidas, o las loidas. Cuando hablamos de nombre y apellido no se le pone el plural. No decimos los serranos, sino los serranos. Gracias por las loidas. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras.
Vamos al versículo 15. Y ustedes saben que hay un movimiento mundial que se llama Ventana 414. Y este movimiento anda aglutinando agencias misioneras, movimientos educativos, evangelizadores, discipuladores, pastorales, en fin. Y surgió producto de una toma de conciencia. Quienes trabajaron en la ventana 1040 se acuerdan que han escuchado que eso que se habla allí cuando usted pone sus medidas, que es precisamente una ventana más hostil al evangelio, donde matan a los cristianos, donde no hay presencia evangélica, donde más hay en este momento una fuerza dura allí. Usted le pone por las medidas y las cosas, 1040 le da esa ventana. Quienes estuvieron trabajando esa ventana se dieron cuenta, hay una ventana más peligrosa que la 1040, que es la 414. No está por medida, pero ellos comenzaron a ver que los niños que aceptaban a Jesús de 4 a 14 años perseveraban. Se dieron cuenta que quienes se sometieron a la influencia de la palabra del Señor entre 4 y 14 años perseveraban. Levanten la mano aquí quienes conocieron al Señor desde niños o entre 4 y 14 años. Levanten la mano. Hay varios. Y ellos comenzaron entonces a decir, mira, hemos descuidado esta ventana. Y la próxima, escuchen, y ya salgo de aquí de esta idea de la ventana 414, la próxima generación de cristianos está entre los niños hasta los 14 años. Si la descuidamos, nos vamos a quedar sin generación de cristianos. Nuestras iglesias son adultocéntricas, el centro es la vida adulta, los presupuestos son como lo ven los adultos para cosas de adultos, invertimos muy poco en los niños, cometiendo la torpeza de que al descuidar a los niños descuidamos a los misioneros de mañana, a los predicadores de mañana, y eso, porque cuando un muchacho no tiene palabra de Dios en el tiempo hasta los 15 años y después usted lo quiere buscar, le voy a decir una cosa, no es imposible, pero es mucho más difícil. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay unos detalles acá que es importante mencionar. Cuando Pablo habla de toda la Escritura, ¿a qué se está refiriendo Pablo realmente y textualmente? Pablo se está refiriendo ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo está diciendo esto, es evidente que no existe el Nuevo Testamento porque lo estaba diciendo ahí. Cuando Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente se está refiriendo ¿a quién? Al Antiguo Testamento. ¿Y entonces qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Cómo llega el Nuevo Testamento a ser considerado Escritura también de Dios? Es todo un proceso que Dios guió. Y anoche mirábamos un programa en esos channels. Estaban hablando de la sábana de Turín, la cosa ahí. Y todo el punto de la resurrección y cómo pudo haber sido el rostro de Jesús. Encontraron el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas. Entonces nos quedamos de donde estábamos en Maracay, que tuve que hacer una diligencia anoche a las 9 de la mañana, a las 10 de la noche o 10 de la noche todavía estábamos en Maracay. Y veíamos el programa en casa de la suegra y al niño le gusta eso, y a mí me gusta que le guste eso. Y entonces decían las cosas, es posible que no se coma. Mire, todos esos channels cuando hablan de Biblia, de Dios y de creación, siempre van a utilizar la frase, te van a poner una boca y la dice. El planeta tiene no sé cuántas cosas. Probablemente usted se ha imaginado cosas. Es muy posible que tal cosa. Y le van a decir, imaginamos que tal cosa, podemos imaginar que no sé. Y puro imaginamos, pensamos, es probable que. Y la gente se va a impresionar con la voz gruesota, las imágenes, las cosas que la gente sabe. Ay, será entonces que. ¿Y cómo hacemos entonces? Anoche estaban preocupadísimos porque no tenemos detalles de qué fue lo que le dijo Cristo a las personas en esos 40 días después de la resurrección. Esa es la gran cosa. Y que entonces lo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es menos eficaz y menos poderoso que el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, que son apócrifos, si no entraron en el canon del Nuevo Testamento, no fueron reconocidos como inspirados y ellos están mejor que esto. Entonces, como para cuestionar que decir que esto tiene menos. Y yo le decía a Ricardo Andrés, mira Ricardo Andrés, si el Señor no nos dejó detalles de eso aquí en el Nuevo Testamento es porque no necesitamos saberlo. Porque si hubiese sido importante nos lo dé allí. Y de todas maneras la otra cosa es que lo que sí nos dijo es suficiente para vivir. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues será verdad eso, que el Evangelio dice, ¿por qué no incluye esta cosa? Y ahí hice otros datos y la gente le pone la voz gruesa y dice, y comienzan a lanzar el pregunta, la gente sale impresionada, hasta cristianos, cuando salió el código ese de no sé qué cosa,
Y el Evangelio no sé qué cosa, muchos cristianos andaban temblando y los pastores tuvimos que predicar y decir, porque cualquier cosita, o sea, por allá se estornudan en el norte de Europa, de América, con sus libros y sus cosas, y América Latina le da un catarro espiritual. No puede salir un libro y decir, entonces será verdad que tal cosa. ¿Saben cuál es el problema? Aquí si tú desde pequeño has sabido la Sagrada Escritura y sabes que tiene poder para salvarte en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Y ciertamente todo lo que llegó a escribirse de Jesús en el Nuevo Testamento sufrió un proceso y las comunidades cristianas reconocieron que esos escritos de esos que estuvieron con Jesús, porque uno de los requisitos para incluir los libros o no en el canon del Nuevo Testamento es que tuvieron que haber sido escritos por gente que estuvo con Jesús o relacionado con los que estuvieron con Jesús. Número 2, no tenían que tener herejías en comparación al Antiguo Testamento. Número 3, tenían que tener una invitación a una vida moral y santa. Número 4, tenía que estar siendo leído por la comunidad católica, que no es como ahora se utiliza, católica significa universal, por los cristianos de otras partes. Por eso es que cuando el credo dice, en la Iglesia Católica, no está refiriendo a una grupa estructura que se casó con el poder en el siglo III cuando llegó Constantino, no está refiriendo a eso, está hablando de los cristianos desperdigados o dispensados en el mundo, todos los que amamos a Cristo. Y en especial, el argumento más grande por la cual entraron esos libros del Nuevo Testamento es el poder transformador que tenían esas enseñanzas. El carácter canónico, y aprende esta palabra que suena rara, porque canon significa regla, es decir, qué criterios se siguieron para que entraran 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. ¿Y quién los estableció? Canon, reglas y medidas. ¿Quién estableció esos cánones? Y la idea es como que si un grupo de personas que este sí, este no, este aquí, este sí, este no, El carácter canónico no es algo que una comunidad le dio este libro, sino que es algo que esa comunidad reconoció que esos libros tenían. ¿Se lo vuelvo a decir? El carácter canónico no es que yo digo quién entra y quién sale, o que es santo o que no. El carácter canónico es que nosotros como comunidad que ama a Dios, reconoce por el poder que tiene, por lo que esta palabra ha hecho en nuestra vida, que eso viene de Dios. No es algo que yo le doy, sino es algo que yo reconozco, porque lo veo y lo experimento de Él. Y esas personas fueron transformadas por esos escritos. Y la providencia guió el proceso para dejarnos 66 libros acá que nos han acompañado a nosotros. Y luego en las manos Pedro, en segunda de Pedro, dice de los escritos de Pablo. ¿Saben qué dice el hermano Pedro del escrito de Pablo? Pedro dice que el hermano Pablo escribe unas cosas difíciles de entender. Es enredado entender el hermano Pablo. Pero que los inicuos tuercen lo que escribe Pablo como también a las otras escrituras. Es decir, Pedro reconoce que lo que escribe el hermano Pablo también era ¿qué? Escritura de Dios. Llegó un proceso de aceptar el canon del Nuevo Testamento y nos quedó aquí porque el Nuevo Testamento da cumplimiento a todo lo que se prometió en el Antiguo. Ahora nosotros con los dos lentes, permítanme ponerme acá, porque quienes tuvieron el Antiguo Testamento tuvieron un solo cristal. Ahora nosotros tenemos los dos cristales. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahora sí sabemos que toda la Escritura no solo es lo que para Pablo en su momento histórico era el Antiguo Testamento, sino el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué eso significa? Que es inspirada por Dios, que tiene el aliento de Dios, que Dios la sopló y eso tiene vida. Por eso transforma, por eso no pasa de moda. No es la inspiración de Shakespeare, no es la inspiración de Saramago, no es la inspiración del Gabo, que son inspiraciones loables, humanas, artísticas y demás, pero que no cambian vida y que pierden vigencia o pueden ser cuestionadas. La inspiración divina implica que esto es perfecto y es capaz de hacer tres cosas. ¿Qué? Vamos al versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Vamos a mantenerlo allí, enseñar la parte pedagógica, discipular. Redarguir, ¿sabe lo que significa redarguir? Hacer que la persona tome conciencia de un mal camino y que por su propia decisión y conciencia, con los elementos que le da, decida cambiar. Una vez que tome esa conciencia, lo corrige. Y una vez que lo corrige, entonces lo instruye en justicia. Sigamos en el versículo 17, que dice que, ¿a fin de qué?
de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Perfecto ahí no significa inmaculado y sin mancha. Significa que cabal, completo, sincero. Sea lo que Dios quiere que sea, a pesar de sus limitaciones. Entonces la palabra del Señor es útil para convertir a la persona, para que se salve. Se lo voy a decir en 3C, que me gusta mucho decir esa mnemoteña para que lo recuerde. Para convertir el alma, para convicción de la fe, que tenga seguridad de por qué lo cree, y para conducción de una vida santa. Conversión, convicción y conducción. Esa palabra inspirada es útil para eso. Vamos a orar. ¿Qué va a pasar con la próxima generación? Cuando cae la Unión Soviética, con su sistema político y todo lo que vivieron allí, cerca de la caída más bien, aún estaban en el poder, comenzaron a investigar algunos lugares, unos depósitos donde se creía que había Biblias, y ciertamente encontraron muchas escondidas. Uno de los muchachos que llamaron para trabajar en esa búsqueda y escarbar las Biblias y demás, tomó una subrepticiamente, es decir, sin que nadie lo viera, silenciosamente, por curiosidad, quién sabe por qué. Cuando la vio, esa Biblia tenía la firma de puño y letra de su abuela. Y además de esto es verídico, de la firma de la abuela, había una oración de la abuela por sus nietos que llegaran a ser cristianos. Esto es impresionante, como la oración de una madre, de una abuela, como la enseñanza de una Biblia. Abuelos, fila, operación oída, padres y madres, expongamos muchachos a la palabra de Dios. El fin de semana pasado tuve una conversación muy grata con una joven de la iglesia. Fue gratísima, salí feliz, fue de lo mejor que ocurrió ese domingo. Porque yo dije algo y ella me preguntó, esta persona, entonces los libros de Pablo Coelho son malos. Comenzamos a hablar y me sentí muy contento de que un joven de la iglesia me haya hecho una pregunta a partir de un sermón, y me sentí contento de ver qué está pensando y explicarle que aunque tiene cosas buenas, en el fondo muchas posturas de esa autoayuda, como lo dije anteriormente, y espero que se le quede bien, son visiones naturalistas de la vida. Es decir, tú puedes ser feliz, próspero y alcanzar todo lo que tú quieras sin necesidad de Dios. Solo que usted lea una frase así aislada, tal cosa, ay, bien bonito, y alguno incluso, yo he citado a Pablo Coelho en una que otra cosa, una frase, pero todo el fondo de esa idea no viene sustentada en que tú tienes que ser humilde, arrepentirte, creer en Dios, seguir la palabra, sino que si piensas positivo, si tú rescatas lo que tú lo vas a tener. Y hablamos, nos metimos y vi que estaba leyendo, también me agradó decir, estoy leyendo esto, tal cosa, y yo dije, qué bueno. Y me hizo muy feliz porque recordó mis tiempos juveniles, cuando yo andaba leyendo, buscando y averiguando. Mira, los muchachos están pensando y metiéndose en la cabeza más de lo que nosotros imaginamos. Tenemos una gran responsabilidad. El sermón de hoy se tituló La Biblia, esta generación en la que vive. Que Dios nos ayude. Vamos a estar de pie para orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos venir a tu casa, estar con los hermanos, abrazarnos, cantar,
ofrendar, aprender, responder. A quienes tienen que salir, Señor, acompáñales. A quienes nos quedamos para enseñar, para la clausura de la escuela bíblica vacacional y el otro culto, danos fuerza y de tu gracia para seguir compartiendo y ministrando. Bendice a tu pueblo, Señor. Oramos por los hermanos que están siendo perseguidos ahora mismo, por los que en este momento tienen su reunión pero escondidos, por los que están viendo martirizados a sus familiares, por los que quisieran leer y tener una Biblia en sus manos y no pueden, y por nosotros que, teniendo la libertad en este país de profesar nuestro culto libremente, a veces callamos. Ayúdanos a creer, a amar tu palabra, a leerla, a estudiarla, a interpretarla, a vivirla, a modelarla. Y oramos especialmente por las nuevas generaciones, por los nietos, por los hijos, por los sobrinos, por los jóvenes de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Decirle dos cosas para irnos. Le seguimos esperando en nuestra serie de mensajes de la Biblia. Venga, venga. Hoy tenemos la clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Los niñitos van a recitar el sermón, el texto, van a cantar, a entonar el canto lema, van a mostrar sus manualidades que hicieron y van a decir algunas cosas que aprendieron que puedan llegar. Quienes quieran quedarse después de la escuela dominical, vamos a tener ese cierre y el segundo. Tenemos reunión de asunto en octubre. El 11 de octubre reunión de asunto. Todos los que son miembros de la iglesia tenemos un deber moral de venir a nuestra reunión de asunto. ¿Qué vamos a hacer allí? Se va a rendir cuenta financiera, el ejercicio financiero, para que la iglesia sepa en qué se están administrando las 10 ofrendas que nosotros presentamos. Los ministerios van a presentar un resumen de lo que hemos podido hacer o no. Vamos a recibir nuevos miembros y probablemente vamos a presentar a algunos candidatos a bautismo. Queda el último trimestre, hermano, noviembre, campaña de mayordomía. Prepárese para eso, tendré un desayuno de mayordomía para venir a ver hacia dónde va la iglesia, qué estamos proyectando como presupuesto y como planes para el año que viene. Y bueno, ore porque comenzaremos a preparar nuestro programa de Navidad musical y demás para compartir. Es lo que nos queda mientras seguimos ministrando, enseñando y demás. Con esa música que parece un arpa, una guitarra, algo así, vamos a aprovechar para saludarlos. Bienvenidos todos, no se vayan, tienen que saludar por lo menos a 3 personas y decirle, Dios te bendiga, qué bueno que estamos acá, estamos despedidos.